Creo que la revelación llega mucho más fácil, presidente, cuando nosotros tenemos un corazón preparado. Y esa preparación no viene como que así como de suerte. Y estamos en acción. Sí. Generalmente los verbos que están ligados a la palabra de revelación o al Espíritu Santo están de abrir y se os abrirá, entonces pedid y recibiréis. Entonces siempre están ligados a la acción. Yo creo que Él espera que seamos proactivos. Así es. Proactivos. Es su patrón. Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexiones de Ven, Sígueme. Estoy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes y compartir con nuestro invitado especial, presidente Román Litano, un gran amigo. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias. ¿Le gusta esta dinámica de poder Vamos conversar? a ver cómo lo aportamos. Nada, encantado. Siempre es un gusto poder compartir, expresar, saber que podemos en alguna manera ayudar a alguien, ¿no? Y ayudarnos a nosotros mismos también. ¿Y qué tal este bloque de escrituras? Hermoso, hermoso. Tiene muchas cosas que son parte de nuestro testimonio como iglesia y también las formas como podemos sobrevivir en este mundo ante tanta influencia, ¿no? Sí, así es. Y bueno, viene este bloque de escritura que dice, este es el espíritu de revelación. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido como Oliver Cowdery, ¿no? En el momento de buscar la verdad, ¿no? Y veamos un poquito la historia que pasó con Oliver Cowdery, ¿no? Sabemos que Oliver Cowdery pues era un maestro, ¿no? Y bueno, como decíamos, no es casualidad que haya llegado a la casa de los padres del profeta, ¿no? Uh-huh. Y cómo en ese momento, en esa preparación, aunque en ese momento se estaba hablando mal del profeta, ellos eran muy cautelosos en hablar de las cosas que estaban sucediendo con en ese caso, su hijo, ¿no? Y hermano José Smith. Y cuando él empezó a ganarse la confianza de los Smith, como que ellos fueron como más amplios y él empezó ese deseo de buscar, porque él también estaba en una búsqueda de la verdad, en un entorno que también era muy debatida la religión, ¿no? Y él también estaba, como el profeta José Smith en algún momento, buscando la verdad, ¿no? Y al escuchar quedó muy impactado por todo lo que escuchó y quería saber, ¿no? Y vamos a ver cómo durante este bloque de escrituras, cómo el profeta José Smith, el Oliver Cowdery, pudo saber la verdad de todas las cosas a través del Espíritu Santo. Y Oliver Cowdery tenía la profesión de maestro y tenía una edad muy a la par de José Smith, ¿no? Entonces nos muestra cómo la preparación académica el Señor permite o nos ayuda o nos mueve en cierta manera para que podamos cumplir sus propósitos, ¿no? Exacto, el Señor lo preparó porque también habla la historia de que cuando ya él fue con su hermano Samuel y llegó allá a la casa del profeta José Smith, el ángel Moroni ya le había dicho, ¿no? Te voy a dar un ayudante. Y cuando le dijo, hola, con mucho gusto, Oliver Cowdery, y él dijo, te estaba esperando. Sí, él realmente sorprendido, sí, ¿no? De lo que... Y nos dice que empezó muy rápido, fue la traducción, no tuvieron que pasar muchos días, sino que se pusieron manos a la obra, sí, les ayudaba mucho en la edad. Sabemos que José Smith no tenía mucha preparación académica, sin embargo, era el profeta. Exacto. Y Oliver Cowdery tenía, además de la preparación, el deseo de servir, ¿no? Sí, y bueno, a mí me gusta esta parte porque realmente todos nosotros de una u otra manera, presidente, nos hemos sentido identificados en buscar respuestas a dudas, ¿no? O tomar buenas decisiones, ¿no? Creo que todos nosotros estamos en esta vida siempre buscando una respuesta y la aprobación del Señor ante algo, ¿no? Y esta experiencia que tuvo Oliver Cowdery, el Señor ya la había preparado desde antes, incluso en esa búsqueda de la verdad, él ya había pedido al Señor que le mostrara, ¿no? Y hablemos un poquito de esa experiencia, presidente, ¿qué fue lo que sucedió con Oliver Cowdery cuando pasa a tu mente y a tu corazón, ¿no? ¿Por qué llegó a eso? Sí, algo que me dejó pensando cuando él quería ayudar, quería hacer más, ¿no? Hacer más, él sabía que era verdadera, pero necesitaba hacer más, ¿no? Entonces, cuando el profeta le hace saber esto, ¿no? Que está en el 22, ¿no? Dice, de cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas.
Entonces eso como que nos jala. Hay cosas o hay experiencias que nosotros tenemos en nuestras vidas que son muy personales entre el Señor y nosotros. Y inclusive muchas veces nadie más lo sabe, ¿no? Hay oraciones en las cuales solamente el Señor y nosotros sabemos cuán doloroso, difícil ha podido ser levantarse, suplicar. Y el Señor nos ha dado experiencias, tal vez no en ese momento, pero durante el tiempo. Y es como que en ese momento el Señor le recuerda a uno, ¿no? Le recuerda a uno, ¿recuerdas aquella vez que oraste y me imploraste y lloramos y estuviste mal y yo te ayudé? Es como esa ocasión. A Ribeiro Caudillo le asombra, ¿no? Como nadie más lo sabía. José Smith no lo sabía, no sabía que él estaba en esa búsqueda, ¿no? Entonces es una gran forma de recordar cuán cercana puede ser nuestra relación con el Señor, que solamente Él puede sacar a la luz después de un tiempo. Y algo que a mí me parece como una matemática en las escrituras que dice, hable primero, pasa tu mente en cuanto a este asunto, qué mayor testimonio, ¿no? Y pasa a tu mente y a tu corazón. A veces eso tengo que recordarlo siempre, porque muchas veces estamos buscando, bueno, ¿y qué decisión tomar? ¿O qué camino tomar? O etcétera, ¿no? ¿O qué hacer ante esta situación? Y hay algo que he aprendido durante este tiempo con respecto a este estudio de este bloque de escritura de doctrina y convenios, que el Señor nos dice de maneras diferentes de cómo podemos recibir revelación, ¿no? Y me gusta mucho. Pero previo a eso también me gusta lo que dice, lo que él dice más adelante, decía que cuando lo vas a su mente y a su corazón, pero también le dice, no has hecho sino pedirme, ¿no? A veces tenemos que tomar una decisión y es como que siempre estamos como que dame o búscame o ayúdame. Siempre estamos en esa constante, ¿no? De estar pidiéndole, pero también tenemos que hacer una previa para poder recibir revelación. Lamentablemente yo he escuchado personas que dicen, pero yo oro y no recibo una respuesta, ¿no? O quizás a veces no nos sentimos escuchados para saber que estoy pasando por esta inquietud y podemos encontrarnos algo solos, ¿no? Pero hay que estudiar la manera en cómo el Señor revela su voluntad a sus hijos, ¿no? Y cómo recibir esa revelación. ¿Qué piensa usted, presidente? ¿De qué las maneras? En la conferencia general, escuché no recuerdo quién lo dijo, pero la frase era que la revelación no tiene un sonido, o a veces nosotros esperamos un sonido. Esperamos que suceda algo físico o que tengamos un ruido o algo. Pero en realidad la revelación tiene más que ver con el sentir, ¿no? Cómo nos sentimos, como lo explicaba aquí, ¿no? Estudiarlo, un sentimiento de paz, algo que nosotros podemos percibir dentro de nuestro ser, ¿no? Que son las cosas que se graban, ¿no? Son las cosas que interiorizamos. Entonces, el Señor tiene sus formas, ¿no? Su forma de hacernos llegar su voz, y no necesariamente tiene que llegar de una forma tan clara, ¿no? Por eso es importante y está muy ligado a la relación que tenemos con la influencia del Espíritu, ¿no? Para estar siempre atentos, ¿no? A percibir. Conversábamos antes acerca del presente, ¿no? A veces ese ruido de los que hablaban era ese que estamos preocupados por el futuro o vivimos en el pasado y no nos estamos enfocando en qué es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces ese ruido también no nos deja escuchar porque nuestra mente tiene bulla, aún está con mucha bulla y no nos deja percibir, ¿no? Sí. Hay algo que me gusta mucho de algunas cosas como el Señor nos habla, y el Elder Uchtdorf compartió algo que me llamó mucho la atención y está en un video que está en el manual, y me gusta porque él dice algo que actualmente me ha ayudado mucho, y él dice: elevad a mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis, ¿no? Como dice al final de la sección. Esa palabra de elevar a mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis, él dice, una manera de nosotros poder conectar y buscar ese espíritu de revelación es también tener una conexión con el Salvador. Y él decía que para que él pueda escucharlo, dice, una manera que yo
pueda escucharlo, me centro mucho en el amor que yo tengo por El Salvador. O sea, el amor que yo tengo por Él. Y también enfoco de qué manera el amor que Él siente por mí. Y yo no lo había pensado de esa manera. Yo dije, bueno, a veces en esa búsqueda de respuestas, a veces respuestas como qué debo estudiar o que si me debo casar o no me debo casar con esta persona, etcétera. O sea, nosotros estamos en un mar de búsquedas, ¿no? De respuestas, ¿no? Y en esa búsqueda el Elder Uchtdorf comparte algo y me dice, él dijo, cuando yo hago eso, las respuestas vienen. Y las respuestas es, en esa fluidez de respuesta es cuando nos centramos de que Dios tiene absoluto poder. Tiene un amor infinito por nosotros y es bondadoso. Entonces, cuando hacemos esto, en esa búsqueda de respuestas y revelación, como hay una escritura que está en 1 Nefi 1, que dice, el Señor no dejará perecer a los que acuden a ti. Yo en mi vida nunca he fracasado cuando yo he puesto al Señor a que me ayude en buscar esas respuestas. No, nunca. Puedo decir que nunca he fracasado. He aprendido mucho en ese camino, pero Él te va guiando, ¿no? Poco a poco, ¿no? En el libro para la fortaleza de juventud está este mensaje que lo saca de Uchtdorf, ¿no? Y es interesante cómo nuestros líderes colocan aquí, y esta frasecita es una guía para tomar decisiones, ¿no? Y aquí justo es lo de la sección que estamos viendo, ¿no? Dice, mirad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Entonces, está relacionado la manera como nosotros podemos percibir la revelación, pero no debemos esperar muchas cosas, porque está en las cosas simples y sencillas, ¿no? Así es. Cuando los jóvenes ahora que están en el PFJ y llevan este libro, lo analizan y lo revisan, ¿no? Entonces pueden darse cuenta que esto es el diario vivir, es el diario que nosotros podemos contemplar desde la mañana por seminarios hasta la noche, nuestras cenas con nuestros padres, y en todo este momento poder percibir que el Señor quiere ayudarnos en todo momento, solamente que a veces no lo escuchamos, ¿no? Sí. Y como decíamos, ¿no, presidente? Va a ser muy difícil sobrevivir en estos tiempos tan difíciles, el mismo presidente Nelson dice, va a ser difícil en un mundo que cada vez es más complejo, sin vivir con esa influencia del Espíritu para poder discernir lo bueno, lo malo, el hacer y no hacer, ¿no? Ahora como padres, ¿no? Presidente, que necesitamos tanto espíritu de revelación para poder llegar a nuestros hijos, ¿no? De saber cómo, y sobre todo los que tenemos hijos adolescentes. Sí, miren, yo traje un fragmento del discurso del presidente Nelson en el 2018, abril de 2018. Del discurso se llama Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas. Y precisamente cuando él habla, dice, en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Revelación. Sí, y ahí él nos da algunos conceptos, algunas cosas precisas donde dice, nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda inteligente, el deleitarse a diario de la palabra de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo e historia familiar. Así es. Como que nos da las fijas, ¿no? Sí, como si ustedes hacen todas estas cosas, y nos da una promesa, dice, les prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto honren con paciencia el tiempo del Señor, se les dará el conocimiento y la comprensión que buscan. Excelente. Otra vez revelación. Sí. Siempre el Señor está en constante definición de la revelación, de cómo es que nosotros podemos percibirlo. Y luego dice, soy optimista de que el mundo está, en cuanto al futuro, está lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuye y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Y dice, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar el don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad.
Es increíble lo que dice. Nuestro profeta nos da la promesa, nos dice cómo tenemos que hacerlo, pero está en nosotros en creernos o creernos, ¿no? Que realmente podemos percibir eso. Y me gusta mucho lo que usted compartió porque dice que qué tan importante, y eso fue para lo que pasó, que sucedió con Oliver Cowdery, ¿no? Él tenía que prepararse, o sea, obviamente la obra que estaba haciendo con el profeta José Smith era grande, ¿no? Y él empezó a prepararse espiritualmente. Y cuando él decía que hay una parte del discurso que también me encanta, que cuando él empezó esa conexión con Jesucristo, cuando empezó a estudiar más de él, de su vida, y tomó como toda, él compartió en una charla lo que él hizo con los jóvenes, de ponerle la meta de estudiar toda la parte de Jesucristo y aprender más de él. Y él también hizo eso, y cuando su esposa le dijo, ¿cómo te sientes después de haber hecho eso, no? Y él dice, me siento otra persona. Creo que la revelación llega mucho más fácil, presidente, cuando nosotros tenemos un corazón preparado. Y esa preparación no viene como que así, como de suerte. Y estamos en acción. Sí. Generalmente los verbos que están ligados a la palabra de revelación o al Espíritu Santo están de abrir y se os abrirá. Entonces, pedid y recibiréis. Entonces, siempre están ligados a la acción. Porque el Señor no va a ayudarnos si es que no ve que nosotros ponemos de nuestro esfuerzo. Yo creo que Él espera que seamos proactivos. Así es. Proactivos. Es su patrón. Y mire que este compañerismo de José Smith y Oliver Cowdery tenían una edad similar, 22 años en promedio, y empiezan a tener esta experiencia como compañeros, y de ahí se abren muchas cosas de las cuales ahora nosotros estamos o tenemos en la iglesia. Por medio de ellos se restauró el sacerdocio arónico, se trajeron las llaves del sacerdocio de Melquisedec, su experiencia en Kirtland, el bautismo, el segundo el de la iglesia. O sea, hay varias cosas que gracias a este tiempo de la traducción, como dice usted, cuando estamos en acción, cuando estamos en el Señor, va a fluir la revelación porque estamos conectados con Él. Y en este tiempo, pues miren todas las cosas que ahora nos acompañan, ¿no? Y forman parte de nuestro testimonio, ¿no? Y qué interesante de esa preparación. Yo creo que eran tiempos para ellos muy difíciles, ¿no? Y a veces creer, ¿no? Cómo nosotros podemos enfocar ese pensamiento constante en Dios. Y bueno, decía Oliver Cowdery que mientras él traducía, él veía ambas civilizaciones, tanto las nefitas como las amanitas, como el Señor también estaba estableciendo su iglesia entre nefitas, y Oliver Cowdery estaba aprendiendo, ¿no? En ese aprendizaje, ¿no? Y en ese aprendizaje constante. Y algo que puedo también recalcar, presidente, de este bloque de escritura, es cómo el Señor quiere que nos concentremos mucho en esas experiencias previas, ¿no? Lo que pasó con Oliver Cowdery. Él llegó y él decía, ¿te acuerdas lo que yo me manifesté a ti, no? Y a mí me ha servido mucho, porque yo me pongo un poco atrás a veces cuando tengo, bueno, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué decisión tomar? Pero el Elder Anderson recuerda que no podemos negar en ningún momento que Dios nos ha ayudado, que Él ha respondido, que Él nos ha dado la respuesta a lo que pedimos. Pero todo va a depender de lo que usted dice, a la medida que actuemos y a la medida que nos esforcemos por ser obedientes, de buscar la influencia del Espíritu. El Espíritu, yo a veces le digo a mis hijos, el Espíritu llega cuando somos obedientes a los padres, cuando, ¿no? Le digo mi cherry ahí con mis hijos, pero es verdad, o sea, a la medida que tengamos esa disposición hasta de ser humildes. Él decía de ser agradecidos. El Elder Husserl también decía, yo me enfoco cuando busco las respuestas en ser agradecido. Humildes. Humildes, es decir, y lo que venga, porque a veces la respuesta es, queremos un sí, y a veces la respuesta es no. Y luchamos como, no, pero es que yo, y la respuesta es no, y comencemos en el sí. Pero tener la humildad suficiente, el corazón bien, un corazón bien dispuesto a escuchar y hacer la voluntad del Señor, ¿no? Y lo que le pasó a Oliver Cowdery es algo similar, porque él, a medida que iba avanzando en la traducción, me imagino que él habrá pensado, yo también puedo hacerlo, ¿no? Yo también quiero hacerlo. Y
lo hizo muy breve, pero se dio cuenta que no podía, que aún con sus estudios, aún con todas las cosas que él se había preparado o él creería que podía hacerlo, fue un testimonio para él de que José Smith era el profeta y el rol de José Smith era traducir y él era el escriba. Exacto. Entonces es como una manifestación del Señor en decirle, Él es mi profeta y Él tiene el poder para llegar a hacer la obra que le he enviado. Y a veces nosotros también estamos así, ¿no? En esa situación de que queremos que las cosas se den o queremos, pero el Señor son sus tiempos, Él sabe. Todos tenemos aquí un propósito en la tierra. A veces escuchaba que el hermano decía que cuando visitaba las conferencias o iba a algunas partes del mundo, él buscaba a una persona a la cual él tenía que llegar. Y entre las conferencias o entre la multitud, buscaba a esa persona, ¿no? Oraba internamente para saber qué cosa tenía que hacer para encontrar a esa persona a la cual era enviado. Y muchas veces no era el presidente de Estaca, no era el 70, no era un obispo, sino que era una persona que posiblemente se le pueda acercar o él pueda tener contacto. Y he practicado eso, me ha ayudado muchísimo a poder encontrar. Esta semana que han estado con el PFJ, hemos estado apartando a los consejeros y todo esto, y ya la última jovencita que se me acercó tenía muchas dudas, muchas preguntas, algunas cosas que perturbaban su mente y estaba muy desanimada en poder hacerlo. Y yo tenía ese sentimiento, ¿qué tengo que hacer para poder encontrar dentro de todos estos consejeros del PFJ cómo puedo ayudar? Porque se preparan tanto que llegan solamente para el apartamiento, ¿no? Entonces, hay algo más que tengamos que hacer. Y justo yo apareció y sentí que el Señor la había puesto para poder hacerlo. Y cuando llegó, pues era hacerle entrar a la oficina y poder repartir, pero sentí que podíamos conversar un poco. Hicimos una oración, conversamos y tenía mucha carga, estaba muy afligida por varias cosas. Y conversamos y fue una experiencia espiritual hermosa. Juntos pudimos aprender. Justo estaba con toda esta preparación de este segmento de escritura y pude explicarle la revelación. Y ella pudo aprender cómo es que el Señor le ha estado hablando, sino que no ha estado atenta a estas cosas, ¿no? Y a veces ella quería hacer otras cosas, pero el Señor como que le devolvía y la hacía. Y ella no entendía. Y aprendimos juntos cómo es que el Señor nos habla, nos susurra por medio de una o otra persona. Y ella sentía, ahora voy al PFJ en busca de ese joven o esa jovencita que tengo que encontrar. Y le transmití, ¿no? Le transmití. Usted era la persona que estaba buscando, que el Señor tenía que poner. Así que ya me siento tranquilo de haber hecho su obra. Qué bueno, presidente, que usted comparte esta experiencia, porque me hace pensar también, bueno, en el caso de usted como líder, ¿no? Pero también me hace pensar cómo buscar revelación como mamá para mis hijos, ¿no? Y el ver cómo que necesitan mis hijos. Y a veces digo, ay, ¿cómo ser mejor mamá? Uno siempre está en esa búsqueda de buscar revelaciones en todo, ¿no? El presidente Elender Urdov en el 2023 dio un discurso acerca de Jesucristo y la fortaleza para los padres, que ese ha sido mi ABC cuando tengo que ayudar en algunas reuniones y lo converso, ¿no? Lo interiorizo también. Inclusive habla de algunas anécdotas acerca de cuando estamos preocupados porque no limpian la casa. Aquí dice, cuando él menciona que hay un potente cambio en el corazón y habla acerca de que todos estamos esperando que limpien el baño, ¿no? Qué interesante. Que tienen su cama. Sí, que estamos nosotros preocupados por eso. Pero algo que me gusta cuando él lo especifica y dice, él magnifica los esfuerzos pequeños y sencillos que nosotros hagamos como padres. Y él dice, es la oportunidad, el Señor nos da como padres la oportunidad de ejercer una influencia diaria y continua. Porque nosotros no nos podemos desanimar. Sí. Nuestros hijos pueden un día desanimarse, el mundo puede caerse, pero nosotros no podemos caernos. Y si ustedes pueden ser la influencia más constante y estable en la vida de sus hijos, porque estamos todos los días, y es una bendición poder tener a nuestros hijos para estar todos los días. Sí. Cada día es una nueva oportunidad, es una gota que podemos romper en algún momento en la piedra. Y dice, las cosas
pequeñas y sencillas día tras día nutren a nuestros hijos mucho mejor que un diluvio ocasional. Él les habla a ustedes y a sus hijos con una voz apacible y delicada. El pan de cada día se prepara y se sirve mejor en el hogar. La fe y el testimonio se fomentan mejor de maneras normales y naturales, un bocado a la vez, en vez de momentos pequeños y sencillos en el flujo constante de la vida diaria. No se rindan, nos dice. Y habla de la revelación, justo con el tema que estamos, ¿no? Y dice, otra de las poderosas maneras que el Señor apoya a los padres es mediante el don de la revelación personal. Y cuando dice personal, es a la mamá y es al papá. Y espera que los dos puedan unirse para tener una misma guía, ¿no? Y dice, a medida que oren como padres y sean receptivos al Espíritu, Él les advertirá de los peligros ocultos. ¿Cuánto quisiéramos nosotros ver en qué peligros ocultos de nuestros hijos? ¿Cómo quisiéramos saber de esos peligros para advertirles, ¿no? Y dice, a medida que oren y sean receptivos, o sea que yo tengo que estar en una posición de estar receptivo al Espíritu y accionar en base a eso y suplicar y orar. Y dice que si nosotros hacemos eso, Él nos advertirá de esos peligros ocultos. Y lo dice, les revelará los dones, las fortalezas e inquietudes no expresadas de sus hijos. Otra cosa, nuestros hijos adolescentes. ¿Cuánto quisiéramos que el Señor nos revele eso, ¿no? ¿Qué cosas nuestros hijos no expresan? Porque a veces les tenemos que sacar con cucharita o nos enteramos de otras formas, ¿no? Entonces, qué interesante. Dice, Dios los ayudará a ver a sus hijos como Él los ve. Oh, qué lindo esa parte. Como Él los ve. ¿Qué tan diferente puede ser la manera como el Señor los ve a que como nosotros los vemos? Más allá de su apariencia externa, hasta ver el interior de su corazón. Así es. Con la ayuda de Dios pueden aprender a conocer a sus hijos de una manera más pura y celestial. ¿Cómo podemos? O puede ser una pregunta que me hago internamente. ¿Estoy conociendo a mis hijos de una manera pura y celestial? Y nos da una invitación, dice, los invito a aceptar el ofrecimiento de Dios de guiar a su familia mediante la revelación personal. Lo estamos guiando a nuestros hijos, a nuestra familia, lo estamos guiando de nuestra propia experiencia, lo estamos guiando a un modelo de familia o lo estamos guiando mediante la revelación personal. Y nos cierra y nos dice, cuando oren, busquen su guía. ¿Cómo están nuestras oraciones buscando la guía del Señor? La verdad es que todos los padres son lo suficientemente buenos. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Solamente que tenemos que tener. Entonces, nuestra relación con el Señor para poder guiar a nuestra familia tiene que ser de manera tal que podamos sentir. Entonces, teniendo el fin en mente, podemos decir que si nosotros hacemos A, B o C, vamos a obtener lo que nuestro corazón desea. Tarde o temprano el Señor nos va a revelar las cosas. Y quisiera, gracias presidente, lo que usted acaba de compartir, porque al final de lo que aprendemos de este bloque de escrituras para terminar, es que realmente el Señor no desea que estemos en un mar de dudas. Yo creo que no quiere que todos sus hijos estén dudosos, temerosos, o angustiados de saber qué hacer en nuestra propia vida, buscando la verdad de algo, buscando qué es lo mejor. De pronto lo que le sucedió a esta joven, lo que comparte nosotros como padres, ¿no? Cómo llegar, sino que Él desea que vayamos a Él. Ese es el propósito de la revelación, que realmente podamos llegar a Él para encontrar las respuestas. Y Él las da. Solamente quiere que nos preparemos, que tengamos una conexión mayor con nuestro Salvador Jesucristo, que lo conozcamos y que Él es amoroso, misericordioso y bondadoso y que tiene poder de hacer cosas maravillosas en nuestra vida, y como padres que nuestros hijos sean como realmente Él los ve, como usted comparte. Presidente, muchísimas gracias por compartir con nosotros de este bloque de escrituras, y los invitamos a que ustedes puedan seguir estudiando este bloque de escrituras y que ustedes puedan encontrar las respuestas a sus oraciones y sus dudas y todo lo que tengan, porque el Señor siempre contesta. Nos vemos en la próxima. Chao.